Ok, vamos a iniciar entonces en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos al Señor que nos conceda su Espíritu Santo, que nos acompañe en este primer encuentro de esta escuela virtual para catequistas, que en el seguimiento de cada taller elemental podamos recibir nuevas luces, nuevos conocimientos para nutrir este ministerio que hacemos en nombre de la Iglesia y para dar el honor y la gloria a nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bien, entiendo que para muchos esto es novedad. No solo el tema de los talleres elementales, sino también el uso de la plataforma Zoom y la plataforma Edmodo, por donde estaremos compartiendo las asignaciones que nacerán a la luz de estos encuentros. Sin embargo, hermanos, vamos a permitirnos que el Espíritu Santo nos ayude, nos enseñe, nos mueva también a la utilización de las nuevas tecnologías en favor de este ministerio que tanto lo necesita. No nos cerremos, vamos a permitirnos ir experimentando y aprendiendo en la medida en que avanzamos. Les pido esto, mente abierta, dejemos que el Espíritu sea el que nos mueva, el que nos lleve. Y bendito sea Dios que nos presenta estas alternativas para que en este tiempo podamos compartir el conocimiento, podamos formarnos y seguir creciendo. El día de hoy vamos a iniciar entonces con el primer taller elemental. Este ha sido preparado por nuestra hermana, la licenciada Milady Linares. Ella es de la parroquia Beata María de San José, donde actualmente están sin internet. Por el problema de la comunicación, bueno, aquí estoy compartiendo con ustedes este material del secretariado que ella preparó a nivel visual y también en cuanto a las asignaciones. Ella es la tallerista de este encuentro, sin embargo, en la sesión del sábado de seguro ella estará con el grupo que resta. Este es el título de este primer taller: Vocación a ser persona y a ser catequista. Ante cualquier duda que vaya surgiendo, tomen nota. Cualquier aporte que quieran hacer pueden también compartirlo por el chat. Iniciemos compartiendo el objetivo de este primer encuentro: reconocer el ser persona como un llamado esencial para desarrollarnos integralmente en la sociedad y en la Iglesia. Este primer concepto, que nace de los textos de Santo Tomás de Aquino, quien identifica a ser persona humana con el tener una carne, unos huesos, con esta alma, es decir, que la persona es aquello que se identifica así porque posee estas cualidades, ¿no? Carne, huesos, alma, pero que va mucho más allá. Luego aparece la filosofía personalista o el personalismo, con algunos de sus filósofos representantes como Emmanuel Mounier, que nos habla también de la trascendencia de la persona, como aquel que tiene conductas, que además vive en una constante transformación o conversión. Una persona no se define solamente por materia, por cuerpo, por lo que nosotros podemos palpar o tocar. Nosotros como personas trascendemos a eso y tenemos también un espíritu y una vocación. Nos hacemos preguntas que, bueno, quienes han vivido ya estos talleres elementales de seguro se han hecho estas interrogantes. ¿Qué significa ser persona? Entonces, ¿es solamente ser materia? ¿Trasciende al hecho de ser materia? ¿Qué características tiene alguien entonces que ha sido llamado a ser una persona plena? Porque puede ser que en el concepto de persona para nosotros apliquen ciertos rasgos, pero no la totalidad, la integralidad. Para buscar esa plenitud, ¿qué características debemos poseer? ¿Cuáles son las actitudes de una persona plena? Un individuo que va en camino a ser una persona plena debe reunir estas características. Aquí hemos enumerado algunas a la luz de los documentos
de la Iglesia, pero también a partir de la filosofía. Hablemos en primer lugar de ser una persona porque es un ser único. Ustedes han leído el material de seguro y de esto quisiera resaltar solamente algunos aspectos. Único porque cada uno de nosotros es individual. Único porque cada uno de nosotros es irrepetible. Bueno, veo algunos nombres, algunas caras por aquí. Hay una Ana Hermágoras con esas características. Hay una Mari Carmen con esas características particulares. Hay un Luis Lugo con esas características. Difícilmente ustedes andarán por la calle y verán otra Mari Carmen exactamente igual. Que piense igual, que sienta igual, que esté igual. Muy difícil, ¿cierto? Imposible. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha creado únicos e irrepetibles, diferentes de todos los demás. Por supuesto que hay rasgos en la naturaleza humana que nos hacen comunes, rasgos que nos hacen semejantes, características que nos hacen entrar dentro de un grupo en el que hay aspectos en común. Pero aún así, en un grupo de seres humanos, de personas, cada uno se va a diferenciar de otros por aspectos esenciales. A pesar entonces de tener todos estos rasgos similares, siempre seremos únicos. Tenemos un único modo de pensar. Sí, tenemos muchas cosas afines con otros, pero nadie piensa exactamente igual a nosotros, ¿cierto? Nadie. Tampoco de sentir, pues hay cosas que a veces nosotros nos tomamos muy a pecho y para otros son cosas totalmente normales, indiferentes ante eso. Habrá otras cosas que para otros sean muy relevantes y nosotros no las sintamos de la misma manera. Tenemos gustos diferentes, sentidos para intuir de manera diferente y tenemos modos de actuar totalmente diferentes. Nuestra respuesta ante la vida no siempre es igual a la de otros. Por eso es que nos tratamos de corregir, nos tratamos de orientar, nos tratamos de llevar y vemos que otros actuarían de una manera distinta estando en mi lugar. Por esto somos personas únicas. Ahora, un individuo que está en busca de su plenitud o que sencillamente se quedó, como decimos, en el aparato, pues no avanzó en esa búsqueda de la plenitud, siente que es uno en el montón, no se siente como una persona distinta a los demás, sino que es uno más, uno en el montón. Y esto, para que nosotros alcancemos ese llamado a ser persona plena, tenemos que dejarlo atrás. Sabemos que somos únicos. Otro aspecto es la responsabilidad. Para alcanzar la persona plena, el individuo debe ser responsable. Vivimos en relación con nuestros semejantes. Somos responsables de lo que hacemos y de lo que dejamos de hacer. Vamos a ver, están escribiendo algunos en el chat. Voy a revisar. Creo que alguno no escucha. Todos los demás están escuchándome para verificar que estemos bien. Ok. Sí, si alguno no escucha debe ser ya un problema particular. Fíjense, hablando nosotros aquí de lo único y de lo esencial, pues algunos ni siquiera tienen ahorita la capacidad de escuchar porque debe haber un problema de conexión, un problema en el teléfono. Ok. Siguen confirmándome que están escuchando. Cualquier aspecto así, cualquier detalle, por favor notifíquenlo para que vamos tratando de arreglarlos en el camino. Bien, responsable entonces porque lo que hacemos o lo que dejamos de hacer es tarea nuestra, es también decisión nuestra y debemos estar también muy atentos a esto. A veces, pues nosotros tenemos limitaciones distintas, cada uno tiene sus propias limitaciones y esas las podemos usar como para justificar nuestras faltas. Podemos ser tildados de irresponsables porque no pude llegar, porque no pude cumplir, porque dejé de hacer esto o dejé de hacer aquello. Pero también es cierto
que esas mismas limitaciones nosotros podemos aprovecharlas como oportunidades para crecer, para por encima de eso nosotros siempre superarnos y seguir creciendo. Entonces, en la medida de una persona busca su plenitud, también busca ser responsable en todo lo que le compete. Si nosotros vamos a asumir alguna tarea, algún compromiso, bien sea como hijos, como esposos, como hermanos, como familia, como miembros de una sociedad, en el trabajo, sabemos que eso que estamos asumiendo recae en nosotros como una responsabilidad. Y si no lo asumimos, no lo hacemos nosotros, nadie lo va a hacer por nosotros. Ahora, si esperamos que los demás hagan lo que a nosotros nos compete, estaremos siendo infructíferos, estaremos siendo irresponsables. Y eso dice mucho de que esa no es una persona plena. Aquí estamos también nosotros armando de esta manera las bases de nuestra dimensión humana. Para decir que en la dimensión humana nosotros somos plenos, pues tenemos que ir acomodándonos, únicos, responsables, además conscientes. Miren, el ser humano, esta es la tercera característica, el ser humano es consciente porque a diferencia de los animales y del resto de las criaturas, somos los únicos que estamos al tanto de lo que somos. Al menos eso hace una persona plena. Hay quienes viven como muertos. Hay quienes viven como si no estuvieran vivos. A esto se le podrá llamar persona, a alguien que no asume todo lo que en su vida debe asumir. ¿Por qué? Porque sencillamente no se ha dado cuenta. Es consciente el que percibe y asume además lo que hay en su entorno. Esto de la empatía, la alteridad, el saber que alguien necesita de mí, yo necesito de alguien, esto me hace consciente. Que haya calor, que haya frío y que yo pueda hacer algo para que en esas condiciones se pueda modificar lo que está ocurriendo, eso es parte de mi conciencia. Hay un refrán muy popular, ¿no? Hay personas que dicen, bueno, cuando el mundo se vaya a acabar, yo me voy a echar hacia un lado. ¿Por qué? Porque no quiero actuar, porque no quiero moverme, no quiero trabajar. Pues parte de la conciencia de una persona plena le lleva siempre a estar atento y a saber qué puedo hacer en esta o aquella condición. La persona humana, en búsqueda de su plenitud, es también cada día más consciente de sí mismo y capaz de un cambio. Esta característica capaz de cambio tiene que ver con una dimensión también muy espiritual. El enmendar aquello que sé que no estoy haciendo bien, eso es parte de mi capacidad de cambio. Esto en el lenguaje cristiano lo llamamos conversión. El humano que se da cuenta que algo no va bien tiene que trabajar en su propia conversión, tiene que dar pasos para mejorar ese estilo de vida, y si va encaminada hacia un norte equivocado, tiene que girar y empezar a caminar hacia el norte correcto. A esto nosotros lo llamamos capacidad de cambio, y es esta cualidad que desarrolla aquel que examina también su proceso de maduración. A quien nosotros llamamos inmaduro, le decimos, es inmaduro, ¿por qué? Porque sencillamente se quedó así, no quiere cambiar, siente que no puede hacer nada por sí mismo. Además, no le da la oportunidad a Dios de hacer algo por sí mismo. Capaz de amar, otra actitud. Esto es la superación del egoísmo. Solamente es capaz de amar a aquel que sale de sí mismo, aquel que mira las necesidades de los demás, aquel que reconoce que no es el único en el mundo, que está rodeado de personas, de seres con necesidades, y que muchas de esas necesidades pueden ser cubiertas por lo que tiene en sus manos, por lo que tiene en su corazón. Es capaz de amar a aquel que se entrega, que se dona, que no piensa en sí mismo siempre. Y una persona plena no se puede olvidar de los demás por pensar en sí misma. Al contrario, muchas veces nos haría bien olvidarnos un poco de nosotros mismos para pensar en los demás. Por supuesto, solo ama quien se ama a sí mismo, solo ama quien ha conocido el amor. Entonces, en la medida en que nos dejamos llenar del amor,
de los demás y que nos amamos a nosotros mismos, tendremos para dar. Y por último, de estas 6 características, entre muchas otras que pudiéramos mencionar, está la persona plena que busca o que se hace plena porque actúa en libertad. Es libre. Esta que está dotada de la iniciativa y del dominio de sus actos. Este que no se mueve porque lo mueven, sino que se mueve en su plena libertad. Y libertad es un concepto que no se debe relacionar con aquel que hace lo que le da la gana, sino aquel que actúa movido hacia el bien. A nosotros nos han enseñado mal este concepto de libertad. ¿Qué nos han enseñado? Que como soy libre, hago lo que me da la gana. Que como soy libre, yo decido lo que hago y lo que no. Y de cierto modo sí, Dios nos creó libres y no nos obliga a nada. Pero cuando nosotros nos movemos hacia lo que supuestamente nos da la gana, pero ese hacer lo que me da la gana afecta a otros, hace daño a los demás y me hace daño a mí mismo, entonces ahí yo estoy dejando de ser libre para ser esclavo del pecado. Aquí estoy metiendo nuevamente conceptos religiosos, aunque estamos hablando en el plano humano, de hecho muy filosófico. Estamos pensando en la libertad cuando hago aquello que yo quiero hacer, pero si eso me daña a los demás o afecta directamente a Dios, eso está dejando de ser libertad para convertirse en esclavitud o cautiverio. Hasta este punto, nosotros estamos tratando la primera parte de este encuentro, que es la vocación a ser persona. Y esto es un taller, una escuela diocesana para catequistas, para personas que además han recibido una vocación cristiana y que desean desarrollarse en esa vocación, en esa tarea. Pero antes de pensar en ser catequistas, nosotros tenemos que haber descubierto que estamos llamados a ser personas plenas. Vamos a tener un momentico para pensar, para reflexionar en esto. Aquí alguien está levantando la mano, Nexi. Sí te voy a dar la palabra, pero tenemos que ser muy breves, puntuales, porque vamos a tener media hora corrida y solamente me quedan estos 10 minutos para terminar. Luego es probable que tengamos que reconectarnos para terminar el encuentro. Solamente entonces esta intervención breve te escucho. Activa el... bueno, te voy a reactivar el audio. Tienes el micrófono silenciado. Te escucho. Sí, te escucho. Bien, hay problemas para escuchar a Nexi. Vamos entonces a continuar y en la medida en que nos quede tiempo al final, les damos la oportunidad de compartir, de hablar, si es posible. Bien, la segunda parte de este primer taller es la vocación a ser catequista. El objetivo de esta segunda parte es descubrir en la vocación particular como catequistas el llamado y envío de servicio y ministerio de la Iglesia. Necesito que por favor desactiven el audio para que puedan escucharme. Gracias. Como les decía, esta segunda parte, este objetivo tiene que ver con interiorizar, con hacernos totalmente conscientes de que no somos catequistas porque nosotros lo decidimos, sino que cada uno tiene una historia particular para contar cómo llegó a convertirse en catequista. Algunos lo llamaron por necesidad, algunos lo hace porque desde pequeño pues le llamó la atención ver lo que hacía su catequista y por eso se motivó a entrar en este servicio, en este ministerio. Otro lo hará porque lo obligaron, le dijeron vas a estar aquí y aquí te quedo, te vas a formar y entonces no quiso decir que no. Y así hay un sinfín de historias
que en este tipo de talleres de manera presencial es apasionante escuchar la historia de cada uno. Ojalá pudiéramos hacerlo también de manera virtual, pero nos llevaría mucho tiempo. Lo cierto es que cada uno debe en este momento tratar de recordar cómo fue que llegué a convertirme en catequista. Algunos ni siquiera son catequistas todavía, algunos están en este taller, en este encuentro por primera vez formándose para trabajar en este ministerio de la catequesis en su parroquia. Bienvenidos a los que están aquí y sepan desde este primer momento que no están acá ni por casualidad ni porque ustedes quieren. Acá está esta cita del Evangelio de San Juan, ¿no? No me eligieron a mí, he sido yo quien los ha elegido a ustedes. El Señor utiliza a ese sacerdote, a ese hermano catequista, a esa persona que me motivó, que me obligó, que me empujó a estar aquí, y ha sido el mismo Señor quien a través de esa persona o circunstancia me está diciendo, te quiero aquí, te quiero conmigo. Llamados y enviados porque desde el bautismo, cuando somos consagrados, cuando somos entregados al Señor, el Señor nos envía de inmediato a una misión que para cada uno se desarrolla también por un camino particular, un camino distinto. Y para muchos, como nosotros que estamos en este mundo de la catequesis, pues este es el camino por el que podemos construir la manera de poner nuestro granito de arena a la misión de la Iglesia. Y no cualquier ministerio, es un noble ministerio bastante apasionante, que nos nutre, que nos enseña, porque los catequistas, más que ser maestros, somos discípulos. Siempre estamos aprendiendo, siempre tenemos algo nuevo que aprender. Hay algunos rasgos que, así como hemos visto los rasgos de aquel individuo que busca ser una persona plena, también tienen que ser los que están asociados a la misión del catequista. El primero, testigo de la fe y custodio de la memoria de Dios. No, decíamos por ahí, no, el mundo no necesita maestros, necesita testigos. Esto lo dijo un papa. Y un testigo es aquel que está consciente. Bien, Zoom nos está dando unos minutos más porque ya estamos llegando al fin del tiempo. Entonces vamos a aprovechar este regalo que Zoom nos da para extender un poquito la sesión y completar lo que podemos conversar en cuanto a esta vocación a ser catequistas. Les decía que el catequista debe ser un testigo, debe estar muy cerca del Señor, presenciar su obra para poder contársela a los demás. La tarea de la catequesis no es una tarea netamente teórica, es más una tarea vivencial, es de la experiencia. De la experiencia de Dios que tenemos, le podremos hablar al mundo, le podremos hablar a los catequizandos, a nuestros interlocutores. Sí que tenemos que enseñar doctrina, sí que tenemos que enseñar mucho de lo que teóricamente nosotros hemos metido en nuestra cabeza, pero también necesitamos que la razón le hable al corazón y poder transmitir eso que es memoria de Dios, es decir, eso que reside en la revelación, en las Sagradas Escrituras, en la historia de la Iglesia, en la tradición de la misma. Somos sobre todo transmisores de la fe, y la fe está depositada aquí, en este grandísimo regalo que es la Iglesia. Eso es lo que transmitimos y de eso tenemos que llenarnos primero para poder darlo. El catequista es un maestro y mistagogo. No un maestro porque es el sábelo-todo, no porque es el que tiene todo el contenido, sino porque es un maestro sobre todo en asuntos de fe. Y mistagogo porque transmite, porque introduce en la vivencia del misterio. ¿Qué moverá más? ¿Una persona que se sabe de memoria todos los misterios del rosario o aquel que cuando está orando transmite tranquilidad, transmite paz, te mueve a orar? ¿Qué moverá más? ¿Una persona que te dice los mandamientos de memoria o aquel que con su vida te enseña el camino correcto para cumplir los mandamientos? Debemos prestarle atención a esto porque
En esto reside este aspecto esencial de que el catequista sea un maestro y un mistagogo, porque es aquel que mueve a los demás a profundizar en la vivencia del misterio, en los sacramentos. Y además, el catequista no es un profesor o maestro para que se le llame así de esta manera. El catequista es un compañero de camino, un acompañante y un educador, pero que sobre todo educa con su testimonio de vida. En esto reside el ser del catequista, en que con su vida cristiana, con su ejemplo, pueda también mover a los demás a seguir al Señor. Este es el que transmite, este es el que anuncia, el que proclama el querigma, el que lo vive en su corazón y por eso se lo transmite a los demás. ¿Qué hemos visto hasta ahora o qué hemos podido prestarle atención esta noche en este primer taller? Al ser del catequista. No se trata solamente de una persona que hace cosas, que prepara encuentros, que prepara sacramentos, sino que por encima de eso, sí, podemos decir que como una prioridad necesita formarse como persona y necesita pulir el ministerio que va a desarrollar. Sirve bien a aquel que se ha preparado para servir bien. Entonces vamos a tomarnos muy en serio este ministerio y a agradecer a Dios que nos ha mirado a nosotros, que nos ha llamado por nuestro nombre, que nos ha elegido para servirle a la iglesia en este ministerio. Ahora sí, quisiera, si alguien quería participar, querían hacer una pregunta, intentemos escuchar, desactive el audio, la persona que había levantado la manito, que pidió la palabra, para escuchar entonces su intervención, el aporte que tiene. Ya estamos para hacer una pausa y volver entonces a conectarnos en una segunda sesión de esta plataforma. Pero en el tiempo que queda, ¿había alguien que quería decir algo? Muy bien. Bueno, ahí está una opción, esa manita levantada, que significa eso, ¿no? Está pidiendo la palabra a alguien. Vamos a hacer una pausa. Si tienen que tomar agua, aclarar algún aporte que quieran hacer en una intervención, entonces vamos a cortar aquí la transmisión y por el mismo link por el que entraron a van a entrar entre 5 o 10 minutos para que terminemos entonces este primer encuentro y ustedes puedan compartir un poco de las apreciaciones que tienen.